Qué bueno que podamos conectarnos a través de la iglesia virtual. Antes de ir al estudio, comentarles que quedan algunos espacios para el culto de las 10 de la mañana. Muy pocos, pero todavía hay un poquito de espacio. Así es que quienes no se han inscrito todavía pueden hacerlo. Y reitero, no estamos orgullosos ni felices con estar registrando la entrada a la iglesia. No estamos confiando que las medidas de bioseguridad son las garantes para que la enfermedad no se acerque a nosotros. Estamos simple y sencillamente siendo o intentando ser obedientes y seguir las sugerencias de los expertos. Nuestra confianza está puesta en el Señor y confiando que Él nos va a guardar y Él nos está dirigiendo. Y como los 3 jóvenes dijeron allá en frente del horno ardiendo, y si no lo hace, tampoco dejaremos de profesar nuestra fe. De ahí que con emoción podemos decirles que faltan pocas horas para reunirnos una vez más de forma presencial, sintiendo que algunos todavía deban quedarse en casa, pero apenas son 15 días y el tiempo pasa volando. Así es que muy pronto volvemos a vernos, y aunque no como quisiéramos, para abrazarnos y tener la coinonía, poder orar por los enfermos, imponer manos, poder celebrar bautizos. Aunque aún no podemos hacer eso, tenemos total esperanza de que muy pronto vamos a regresar a todas esas actividades. Bien, basta de anuncios y vamos a nuestro estudio de hoy. Monarquía. Deben saber que es una palabra compuesta y de origen griego. La raíz monarquía viene de monos, que significa uno, y arkin, que significa guiar o gobernar. Así es que en simple español deberíamos entender monarquía como el gobierno de uno solo. El Estado regido por un monarca. Eso es monarquía. Debo acotar que este estilo de gobierno está prácticamente desapareciendo de este planeta. Son contados con los dedos de las manos aquellos países que todavía tienen dicho estilo de gobierno. Entre ellos países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Kuwait, Jordania, Marruecos, el Vaticano y por supuesto el Reino Unido, que aun cuando no nos atañe ni mi opinión al respecto es importante, para mí es una expectativa que va a pasar con esa monarquía cuando la reina Isabel muera. Tiene más de 90 años. Y no existe un heredero que logre consolidar a los varios países que pertenecen todavía a esa monarquía, que de hecho varios de ellos son potencias mundiales. Pero en fin, lo que nos atañe es que es un estilo de gobierno que está desapareciendo. La pregunta sería, ¿por qué? Y sé que los más acuciosos de ustedes querrán insinuar y decir, bueno, pero pastor, díganos si habla de la monarquía absoluta o de la monarquía parlamentaria. Insisto, no nos atañen esos detalles. Basta con decir la monarquía y responder el por qué está desapareciendo. De hecho, ¿alguno de ustedes tiene idea de por qué dicho estilo de gobierno está desapareciendo? ¿Nadie? ¿Ni siquiera se atreverían a sugerir?
¿La democracia es superior a la monarquía? ¿Perdón? Hoy por hoy, aparentemente sí. Hoy por hoy, dice Pedro, cree que la democracia es un mejor modelo de gobierno en comparación a la monarquía. ¿Los demás están de acuerdo con Pedro? ¿O no tienen opinión? No puede ser que no tengan siquiera opinión. No es mejor, No es mejor, ¿por qué no? porque no todos no todos están capacitados para tomar decisiones para el todo. Pero si no es mejor, ¿por qué está desapareciendo? La opinión de Pedro tiene mucha lógica, que lo mejor está dando, lo peor está cediendo espacio a lo mejor. Lo ya probado, no funcional, está abriendo el paso a lo funcional. Absolutamente lógico. De hecho, debo insistir, la monarquía está desapareciendo por las razones obvias. ¿Y cuáles son las razones obvias? Que las desventajas de dicho estilo son muchas más que las pocas ventajas que dicho modelo ofrece. Por ello, paso a paso, está desapareciendo. Sé, desde luego, que algunos de ustedes están intuyendo, bueno, pero ¿y entonces por qué nuestro Señor utilizó la monarquía como gobierno? Ya les explico. Pero antes voy a citarles lo que los libros rezan respecto a las desventajas más grandes de la monarquía, para que estén convencidos que la monarquía es un estilo de gobierno que no va a progresar y que no va a dar naciones progresistas. Bueno, entre otras desventajas, los estudiosos dicen, número 1, el pueblo pierde los derechos y finalmente la libertad. Eso es una monarquía. Segundo, el pueblo pierde por completo la oportunidad de la participación en la administración política. ¿Por qué? Porque solo la nobleza tiene derecho a dicha participación. ¿Y quiénes son la nobleza? Únicamente la familia del monarca. Tercero, el bien o el mal, o el bien y el mal, lo dictan un solo hombre. Así que todo un país está supeditado a la opinión del monarca. Él decide lo que está bien y lo que está mal. Cuarto, generalmente, y la historia lo corrobora, el despotismo y el autoritarismo son gemelos y están casados con la monarquía. Número 5 o 6. Al perder los derechos, al sufrir el despotismo y el autoritarismo, consecuentemente se pierde la libertad de culto. ¿Por qué? Porque el bien y el mal lo dicta un solo hombre. Pobres entonces aquellos países en donde el monarca practica una fe contraria al pueblo. Y como último, los impuestos son en beneficio únicamente de la nobleza. Una de las cosas, y ustedes deben saberlo, y si no lo saben, es tiempo, especialmente la juventud, de que de vez en cuando lean algo al respecto para salir de esa ignorancia. Uno de los problemas por el que el Reino Unido está decayendo de forma vertiginosa es porque la monarquía de la reina Isabel ha llevado a la pobreza a muchos sectores, mientras ella y su familia se enriquecen. Pero eso no es algo que debería sorprender.
es parte del modelo de liderazgo. No es que ella está actuando en una forma corrupta, sino que simple y sencillamente el modelo empuja hasta ahí. Bueno, yo esperaría que con esos 6 puntos ustedes estén totalmente de acuerdo con los estudiosos, no conmigo. Pueden encontrar esto en cualquier buscador electrónico para no ir a invertir tiempo en un libro y descubrirán y corroborarán todo lo que ya he dicho. ¿Por qué entonces, si el modelo está reprobado por la historia, por la sensatez, por la política, por la economía, por qué entonces nuestro Señor Jesucristo tomó semejante modelo? ¿Alguien quiere sugerir? Buscaba un hombre conforme a su corazón. Buscaba a un hombre conforme a su corazón. 2 cosas importantes para responder. Número 1, jamás el diseño de Dios fue la monarquía y sigue sin serlo. El diseño de Dios desde el principio fue la teocracia. De ahí que nuestro Señor Jesucristo como Mesías príncipe no es un rey, es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Él, en resumidas cuentas, es Dios. Eso es teocracia. Eso es liderazgo por grupo tribal. Eso es patriarcado. Eso es jueces. Eso es Dios hablando a un líder en forma directa, como Moisés, un caudillo, un patriarca. La única ventaja, y ustedes encontrarán que está por encima de las desventajas del modelo, y no está relacionado a un modelo religioso. Lo que estoy diciendo ahora lo dicen los libros de filosofía, de historia. Ellos son los que insisten que la única ventaja que está por encima la monarquía de cualquier otro gobierno es únicamente cuando al trono llega un buen rey, un hombre justo, preparado y con tan grande liderazgo que puede llevar un pueblo hacia el progreso. ¿Han existido hombres así en la historia? Sí. Uno que otro en la historia no bíblica. Sí, varios en la historia bíblica. Y por supuesto el mejor de todos como demostración de esto, David. Mientras estuvo en el trono, el progreso de una nación desconocida llevó a ese pueblo a convertirse en potencia. Bueno, el problema de eso es que casi nunca surge un buen hombre, sino regularmente lo opuesto. Sobre todo porque sabemos que el poder corrompe al hombre, aunque algunos dicen que es el hombre el que corrompe al poder. Como sea, nuestro Señor no instituyó la monarquía, instituyó la teocracia. Dentro de esa teocracia surgió el rey. ¿Por qué? Por la necedad del pueblo de Israel. Voy a leerles, no deben buscarlo para ganar tiempo, el primer libro de Samuel, el capítulo 8. La historia en donde surge la monarquía hebrea como tal. El primer libro de Samuel en el capítulo 8, escuchen esto, y no está literalmente como los puntos que mencioné antes de las desventajas de la monarquía. Pero ustedes dirán, ¿cómo no? Está así. Bueno, oigan esto. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Pero no agradó al profeta Samuel esta palabra que le dijo el pueblo: danos un rey para que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios:
Samuel era parte del patriarcado, era parte de la teocracia, era parte de una época en donde los jueces y los profetas eran líderes del pueblo, pero no como reyes. Eran líderes que no a pulso, sino con la bendición de Dios y con su liderazgo, ellos empujaban el pueblo. Pero dije, con la bendición de Dios. Ahora, sigue hablando Samuel. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz de este pueblo en todo lo que te digan. No te están desechando a ti como profeta, como juez. Me están desechando a mí para que no reine sobre ellos. Ahora pues, versículo 9. Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les va a tratar el rey que estará sobre ellos. Esto significa, eso es lo que quieren, déjales que cumplan su capricho. Como ese niño en rebelión que grita y grita hasta que se le da una comida que va a hacerle daño. Déjelo. Tal vez aprende la lección. Protesta. Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente para que corran delante de él. Nombrará para sí jefes y jefes de 50 y los pondrá para quedar en sus campos y sieguen sus mieses. Antes trabajaban su propia tierra, ahora van a trabajar la tierra del rey para enriquecer al rey. Tomará también a vuestras hijas para que sean cocineras, amasadoras y perfumadoras. Nunca nadie en el liderazgo de la teocracia tuvo el derecho de arrebatar las hijas de ningún hombre. El rey podía tomar la que le viniera en gana. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, vuestras viñas, olivares, y las dará a sus siervos, a la nobleza. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para sus oficiales y sus siervos. Es decir, como el rey creará su ejército para proteger al pueblo, entonces pondrá los impuestos que se le vengan en gana. Tomará a vuestros siervos y vuestros mejores jóvenes y hará con ellos sus obras, es decir, su palacio, sus obras físicas. Diezmará vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis en aquel día por vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá. ¿Y saben qué contestó el pueblo? El pueblo dijo: no queremos oír la voz de Samuel, queremos un rey. Bueno, quédense con su rey. Este es el comienzo de la monarquía hebrea, tal cual ahora la estamos estudiando. No era el modelo de Dios para su pueblo. Bueno, yendo hasta este punto, deben preguntarme, pastor, ¿por qué ha empezado el estudio con esto? Porque David fue un buen líder, un buen rey, y eso hizo a la nación progresar. Su hijo comenzó bien, pero resquebrajó el trono de tal forma que abrió las puertas no solo para una guerra civil, sino también para la ruptura del reino unificado, al punto de que el nieto de David dio a luz a la dictadura. ¿En serio, pastor? En serio. ¿Saben? Voy a cambiar todo lo que dije y voy a usar un vocabulario actual en una frase célebre. Y no sé quién la escribió. Padre empresario, hijo rico y nieto mendigo. Lo repito.
Padre empresario, hijo rico y nieto mendigo. Otra frase parecida dice: lo que el padre construyó, el hijo lo desmenuzó y el nieto se lo acabó. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió aquí. Aquí sucedió que fue David un buen rey, su hijo rompió todo lo que su padre hizo y el nieto dio a luz a la dictadura. Pastor, pare ahí. ¿Y cuál es la diferencia entre un dictador y un rey? De hecho, ¿alguno de ustedes sabe esto? La diferencia entre un dictador y un rey. El dictador no escucha al pueblo. El dictador no escucha al pueblo. ¿Y el rey? El rey tampoco. ¿Dónde han visto, exceptuando a David, a reyes escuchando a súbditos? ¿Decías, Jenny? El rey tenía consejeros, los dictadores también. Bueno, sonrían. La única diferencia entre la monarquía y la dictadura es la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad, pastor? Es el rey, es heredero al trono y tiene derecho al trono de forma legítima, por linaje sanguíneo. Que por cierto, eso también es dinastía. El rey tiene derecho al trono por linaje y eso lo hace legítimo. El dictador lo usurpa, lo roba o lo conquista por cualquier medio, pero no es legítimo. ¿Quién fue rey? El nieto de David. ¿Quién fue el dictador? La oposición del nieto. En la historia de hoy, muere Salomón y surge Roboán en el trono. Pero inmediatamente Roboán llega al trono, aparece un fuerte opositor. Y me dicen, pero ¿cómo fuerte opositor? Sí, por las injusticias del padre. El reino estaba tan resquebrajado, la injusticia social había llegado a tal depravación que era un asunto de una pieza y el reino se partía en pedazos. Verán en el capítulo que hoy vamos a estudiar la historia en donde los patriarcas le ofrecieron a Roboán, es decir, al hijo de Salomón, mantener el reino unificado. Pero Roboán, que hizo gala de lo que yo llamo la necedad de la edad de la insolencia. Lo repito, la necedad de la edad de la insolencia. Hizo gala de eso. Entonces llevó el reino a partirse en pedazos, provocó una dictadura, que fue el gobierno de Jeroboam. Y si algunos dicen, pastor, pero en la historia paralela del primer libro de Reyes, dice que Jeroboam fue ungido como voluntad divina. Pare ahí, de la misma manera que fue ungido Saúl. ¿Eso es lo que quieren? Hagan lo que quieran, niños malcriados, y destrúyanse a sí mismos. ¿Quieren un dictador? Tomen uno. Eso es lo que estaba pasando. Y cuando digo niños malcriados, es porque estoy haciendo gala, una vez más, de la edad de la insolencia. Pero bueno, esto es lo que está pasando en el capítulo que hoy vamos a estudiar. Filosóficamente podría preguntarse, oiga, ¿y quién desencadenó a quién?
¿El rey desencadenó la dictadura o el dictador robó al rey? Bueno, juzguen ustedes conforme vayamos estudiándolo. Lo que sí es cierto es que no sé quién fue el pensador que escribió, pero estoy de acuerdo con él. Bíblicamente hablando, se puede interpretar así. Dentro de todo hombre y toda mujer, hay siempre una caricatura de rey y de dictador. Todos los hombres y todas las mujeres tenemos muy escondido en nuestro corazón una muy estúpida caricatura de rey y dictador que puede surgir en cualquier momento. Sobre todo si hacemos caso omiso de la historia. Y si ustedes piensan que ese escritor no estaba muy bien atinado, si ustedes piensan que yo hago mal en decir que estoy de acuerdo con él, pues entonces hagan eco de la emblemática canción de todos los mexicanos y de casi todos los latinos. Bueno, no sé los suramericanos, ahora les voy a preguntar. Pero todos los centroamericanos y los latinos arriba de Centroamérica saben de sobra. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. A ver, ¿suramericanos también lo conocen? Oh, sí. Entonces puedo decir con certeza, todo Latinoamérica sigue creyendo que aún sin trono ni reina y nadie que les comprenda, siguen siendo reyes. ¿Por qué? Porque la estupidez del ser humano es que muy debajo en su corazón hay una caricatura de rey y de dictador, contra la que hoy debemos estudiar. Eso y más en nuestro sermón titulado Pero sigo siendo el rey. Segundo de Crónicas, capítulo 10. Segundo de Crónicas, capítulo 10. Vamos al versículo 1. Segundo de Crónicas, capítulo 10, verso 1. ¿Lo tienen? Roboam fue a Siquem, porque en Siquem, debo parar, en el anterior verso, capítulo anterior, es la muerte de Salomón. Por eso estoy retomando ahora, ya como que ustedes entienden eso. Verso 2, y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Este Jeroboam era un ingeniero que había ganado tanto liderazgo en el gobierno de Salomón que amenazaba a Salomón por las injusticias del gobierno de la nobleza de Salomón. Salomón quiso asesinarlo. Este huyó a Egipto, un exiliado político. Y enviaron y le llamaron. Note, el pueblo lo mandó a llamar. Vino pues Jeroboam y todo Israel. Y hablaron a Roboam diciendo, aquí está la oportunidad del mundo para Roboam. Tu padre agravó nuestro yugo. Alivia ahora la servidumbre y el pesado yugo que tu padre nos impuso y te serviremos. ¡Wow! Le dieron la oportunidad. Mire la respuesta. Él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. ¿Qué iba a hacer esos 3 días? A consultar. ¿Les parece sabia la actitud de Roboam? Obviamente fue sabio en ese momento. Voy a preguntar a mis consejeros. Oremos. Señor, te rogamos que tu Espíritu hable a nuestras vidas
y que podamos crecer a través del estudio de tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El segundo libro de Crónicas no va a extenderse en la historia de Jeroboam. ¿Saben por qué? Repito, el segundo libro de Crónicas no va a extenderse en la historia de Jeroboam. ¿Saben por qué? Porque no era legítimo. Eso es cierto que él era un usurpador, pero no es la razón. ¿Fue mal rey? ¿Perdón? ¿Fue un mal rey? Porque fue un mal rey igual que Roboam. No forma parte del linaje. Porque no forma parte de la genealogía del Mesías príncipe. Y el cronista está siguiendo el árbol genealógico. De ahí que no vamos a encontrar paralelos como en el libro de Reyes, que aparece el reino del norte y el reino del sur. Aquí vamos a encontrar puro gobierno del reino del sur, por el interés propio y específico del cronista hacia el linaje mesiánico. Bien, entendiendo eso, pues entonces aclaremos. ¿Por qué pastor le llama la necedad de la edad de la insolencia? Capítulo 10, versículo... no, es mucho para leerlo y seguro en casa ustedes lo van a leer. Así que yo se los voy a contar rápidamente. Lo que hizo Roboam fue correr hacia su grupo de consejos, de consejeros, hacia su gabinete, lo cual hizo bien. En ese gabinete había una cantidad de hombres mayores, ancianos, si no todos, la mayor parte. Después de escuchar, dijeron a Roboam, rey, usted debe seguir la petición del pueblo. Si usted sigue lo que ellos piden, les baja impuestos y los trata con respeto y justicia social, lo van a servir para siempre. Hágalo. Pero cuando se vive en la edad de la insolencia, escuchar a los viejos no es algo grato. ¿Cuál es la edad de la insolencia? Cuando creen que pueden solo. No. ¿Cuál es la edad de la insolencia? La juventud. Salomón lo dice repetidas veces en el libro de los Proverbios. La necedad de la edad de la insolencia. ¿Qué es insolencia? Insolencia es falta de respeto, sobre todo a la autoridad establecida. Eso es un niño o un joven insolente. Por supuesto que también hay adultos insolentes. Pero bien, yo no sé si Roboam consultó a ese grupo para cumplir algún ritual, algún protocolo de gobierno, o si los consultó con el corazón, no sé. Lo único que sé es que fue insolente, no los escuchó. Es parecido a aquellas personas que van a pedir un consejo, pero ya decidieron qué hacer. O peor aún, ni siquiera quieren consejo. ¿Por qué? Porque son insolentes y respetan la autoridad y respetan a los mayores. No les dirán una grosería a no ser que se les provoque. Incluso serán educados y elocuentes. Pero la insolencia les hace irrespetar el consejo de los viejos. Así es que
después de escucharles, no, después de oírles, yo hago la diferencia entre oír y escuchar, porque oír es como aquella persona que está viendo, pero todo lo que está entrando aquí está saliendo aquí. Eso es oír para mí. Como algunos cuando están en un estudio y les interesa poco o nada lo que están oyendo. La somnolencia los sobrecoge, la rebelión los abraza y la indiferencia los distancia para escuchar. No son capaces. Bueno, eso estaba sucediendo con este. Así es que tomó la otra opción, ir a escuchar a los compañeros de la universidad, con los que se crió y con los que se graduó y a los que está a punto de promover a su gobierno. Los hijos de la nobleza, con los que fueron capaces de descubrir la última ecuación, con los que fueron capaces de programar en computación, los que fueron capaces de dominar internet y todas las cosas que los viejos suelen no dominar. Fue a preguntarles y estos le dijeron, ¿qué? ¿Quitarles carga? ¿Y pintarte como un rey débil, flojo, sin las agallas? No. Si tu padre les castigó con látigo, diles que los castigarás con escorpiones. Cuando se vive en la necedad de la edad de la insolencia, escuchar jóvenes de la misma edad o menores se vuelve como alcohol a la sangre, veneno para tontos. Tanto que Roboam los escuchó y empezó la dictadura. Cuando los patriarcas escucharon semejante respuesta, dijeron, haga la casa de David como le parezca. Ahora tenemos nuestro propio rey. Y coronaron a Jeroboam como el rey del norte. Y surgió la dictadura, porque no vayan a creer que Jeroboam se convirtió en Robin Hood, el salvador de las tribus del norte. Como conquistador o usurpador, hizo gala de la dictadura. Si Roboam los maltrató, Jeroboam les puso los escorpiones. Dios estaba diciendo, ¿eso es lo que quieren, niños? Tómenlo. Cuando digo que comenzó la dictadura, es porque el gobierno se partió y se declaró una guerra civil, en donde se habrían matado tribu contra tribu, de no ser, porque claro, la tribu de Benjamín y de Judá iba a apoyar a la casa de David. Estaban en el sur, eran hermanos y tenían un ejército fuerte. Pero no menos fuerte eran las otras 10 tribus. Así es que cuando esa guerra fratricida estaba a punto de comenzar, Dios intervino de forma literal, envió profetas y puso un alto. ¿Saben? Creo que se habrían matado y se habrían exterminado a sí mismos. Porque la necedad de la edad de la insolencia les hace seguir tonterías. Bueno, pastor, parece que está arremetiendo solo contra la juventud. No. ¿Qué están diciendo? Si entre más viejos, más tontos nos volvemos a no escuchar a los más viejos.
Déjenme hacerles una reflexión. La necedad del lineamiento en que los mayores de 60 años no pueden aún salir de sus casas. No. Yo no estoy en contra de los principios biomédicos, ni de las medidas de prevención. No me voy a interpretar mal. Entiéndame bien lo que estoy diciendo. Deje a las empresas, deje a los negocios sin los hombres arriba de 60 años. Déjelos sin dirección 6 meses, a ver si encuentra algo. Deje un país sin hombres de 60 años, guiando, dirigiendo, diciendo por dónde no se debe caminar. Es una sociedad en decadencia quienes hagan semejante cosa. Es más, puedo estar seguro que todos esos hombres que son dueños de empresas y tienen arriba de 60 años, difícilmente han parado. A lo mejor se han conseguido una burbuja, pero no dejan de administrar y dirigir sus empresas. Pastor, nos está discriminando y descalificando a la gente joven. En lo absoluto. Estoy diciendo que la gente de 60 años arriba son gente sabia, quienes deben dirigir. Bíblicamente hablando, esta no es mi opinión. Quien escribió esto fue Salomón. Pero hay algo más, solo hice una pequeña comparación porque ahora escucha algo trágico. Por si alguien piensa que yo estoy yéndome a donde no debería ir, tengo todo el derecho de ir a nuestra iglesia. Deje nuestra iglesia sin los mayores de 60 años. Desaparece. ¿Y saben que de nuestra junta directiva, solo 3 tienen menos de 60 años? Déjennos sin ellos. Y por toda aquella gente joven que está diciendo, pero nosotros estamos empujando, este es un tiempo de llegar al lagar en donde se va a limar una nueva generación. Dejen de decir tonterías. La gente de 60 años arriba es la gente que Dios ha puesto en nuestra congregación desde que yo soy pastor hace 30 años a dirigirnos. Yo he tenido el privilegio de que todas esas gentes mayores hayan sido siempre mis consejeros y quienes me han llamado la atención en repetidas ocasiones y quienes lo siguen haciendo y ante quienes sigo temblando cuando muestro su desaprobación. Y saben, creo que tengo total libertad de hablar esto hoy por hoy, porque cuando alguien tiene 50 años está como en la mitad. No estás en el grupo de la edad de la insolencia, pero tampoco estás en el grupo de los sabios. Estás como con un pie en cada sitio. Cuidado y te caes. Así que por eso con total libertad puedo decir esto. Sin dejar de mencionar que no es mi opinión, está aquí. Ahora hay un detalle más que descubrí ahora y con tremenda sorpresa. Me quedé pensando, ¿por qué Roboam se sintió débil si les bajaba impuestos? Yo creo que cualquiera con una pizca de sensatez, sin ser economista, hace algo así. Miren, la Biblia, el mismo Salomón ha escrito que los tiempos actuales no son mejores que los tiempos de antaño, que no había más sabiduría hoy que antes. Así que las cosas que voy a decir ya se sabían. ¿Quién no sabe, sin haber estudiado economía,
que a los pueblos con un poquito de dádivas se les gana la voluntad. Solo los necios no saben eso. Yo no sé si ya puse este ejemplo antes, pero si lo hice, lo repito y con gusto. Años atrás, en un gobierno atrás, yo le pregunté a alguien, mire, ¿y usted por qué es seguidor de ese presidente? Bueno, porque me da esto. ¿Y qué era eso? Parece que les daba leche, creo, en algún sector a los niños una vez al día en las escuelas. Sabemos que eso no les iba a quitar el hambre. Y él me dijo, pero al menos este me da eso. Y nunca nadie me dio nada. Buen punto. Entonces yo le digo a Roboán, ¿cómo no se te ocurrió ponerte en la bolsa a todos ellos frente a un fuerte opositor? Fue opositor de tu papá. Y tu papá no era ningún sencillo. ¿Cómo no se te ocurre aflojar un poco de impuestos para que todos estén de acuerdo y te aplaudan? Dice, Olvido, el escritor, que Roboán no pudo hacer eso por la manera en que los viejos le aconsejaron. ¿Cómo y qué le dijeron? Está en el primer libro de Reyes, no está en Crónicas. Lo que los viejos le dijeron fue esto: si tú les sirves, ellos te servirán. ¿Entienden? ¿Qué significó eso para Roboán? ¿De dónde voy a servir yo a todo este pueblo, a esta gentuza, si ellos son mis súbditos? Que si él hacía eso, mostraba debilidad, mostraba incapacidad. El consejo de los viejos no fue necio, fue sabio. ¿Cuál es el trabajo de los reyes? Servir, proteger. Pero cuando se es el nieto del rey, se nace en una cuna en donde no saben nada de servir. Y quizás la culpa es de los abuelos. Y como no saben nada de servir, no respetan al pueblo. Wow, tiene lógica, pero ¿cómo se aplica a nosotros? Ya verán esto. Hay una cantidad de jóvenes que en su vida han deseado un par de zapatos. Porque sus papás, aun cuando no son reyes ni ricos, siempre les complacieron. Hay una cantidad de jóvenes que no saben qué es desear entrar a un restaurante de comida rápida. ¿Por qué? Porque aunque sus papás no son ricos ni reyes, siempre les dieron eso. Oh, pero pregunte usted a un chico que deseó eso. Pregunte usted a un chico que tuvo que vender su primer par de zapatos para comprar dos. O pregunte usted a un chico que espera que el día sábado, el día más bonito de la semana. ¿Por qué? Porque el día sábado le pagan en la fábrica a su mamá. Y la mamá siempre compra pan dulce al terminar la jornada a las 12. Y como el chico solo come pan dulce el sábado, lo espera como el mejor día del mes. Eso hace una enorme diferencia, ¿eh? Y de allí que el nieto no sabe qué es servir. No sabe qué es ser agradecido,
y no sabe qué es ser respetuoso. Sabe únicamente exigir. La necedad de la edad de la insolencia. Nuestra juventud de hoy y nuestros adultos, y hablo para El Salvador en la ciudad, porque estoy seguro que en el interior de mi país la historia es diferente, y en otros países ni siquiera opinar puedo, pero en la ciudad, nuestros jóvenes hablan sobre el mejor celular. Nuestros jóvenes hablan sobre marcas de zapatos. Nuestros jóvenes van a la cancha a jugar fútbol en sus carros o en los carros de sus padres. Y se bajan con los tacos desde el carro hasta la cancha y arruinando los tarugos en toda la calle. Porque no tienen idea de que sus padres se ponían los zapatos en la espalda para no gastarlos. Y eran burros, por cierto, de la ADOC. Entonces surge la insolencia, usurpan el derecho e irrespetan la autoridad. Y hasta aquí no es tan grave. ¿Por qué? Porque si solo irrespetan a los adultos, pues ¿qué de santos tienen los adultos? El problema es que cuando surge la insolencia en contra de los iguales, también da luz a la insolencia en contra de Dios. Porque no somos capaces de amar y respetar al prójimo. ¿Saben que lo primero que Roboam hizo fue constituir su propio linaje sacerdotal? Vaya estupidez. ¿Y saben que Jeroboam construyó su propio templo? Vaya engendro del infierno. Increíble. Todo lo que da a luz, la falta de escuchar. Primero a los hombres sabios y segundo a escuchar a Dios. O debo decirlo al revés. Pastor, y si Jeroboam fue prácticamente como una respuesta de Dios, ¿por qué no lo respaldó? Porque la Biblia dice que Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Y el insolente siempre es altivo. Dios no lo puede atender. Al principio les pregunté, ¿hizo cosas sabias Roboam? Sí, escuchó a sus consejeros, pero notan que hay algo extraño en esta historia. No rasgan lo extraño de esta historia. Dejó los consejos. Eso ya lo vimos, dejó los consejos. Le preguntó a él primero. Sí, ya lo vimos. ¿Qué es entonces lo extraño? Ya lo vimos, ¿para qué consultar si no quiero seguir consejos? Lo más obvio y lo más importante pasaron por alto. Y no le consultó a Dios. No lo encontramos diciendo voy a ir donde los sacerdotes. ¿Qué me dice el Señor? ¿Saben por qué no lo hace? Porque ya sabía lo que iban a responderle. Y él quería hacer lo que le daba la gana. Y ese es el problema con nosotros. No consultamos a Dios porque queremos hacer lo que nos da la gana.
Y cuando finalmente decimos, ¿cómo no? Voy a intentar oír qué tiene que decir ese consejero. La verdad es que no nos importa lo que diga, porque ya hemos decidido. Quiera Dios que sin importar nuestra edad, no se haga gala en nuestras vidas otro ejemplo de la edad de la necedad y de la insolencia.